¿Qué es lo que se observa en meteorología o en las estaciones? Son los elementos del tiempo, ¿sí? Estos elementos del tiempo que están en este listado, luego, en una serie de años, se convierten en datos que son procesados por la ciencia que es la climatología. Entonces, la climatología lo que hace es procesar estadísticamente, obtener valores promedios o valores descriptivos para el clima de un lugar. Dependiendo de las estaciones, van a tener más o menos instrumentos. En el caso de las estaciones agrometeorológicas, tienen instrumentos especiales para medir otros elementos del tiempo que son de interés para la producción agrícola. Por ejemplo, miden la temperatura del aire a distintas alturas desde el suelo, la temperatura del suelo a distintas profundidades, se toman diferentes mediciones de radiación y también de heliofanía. Heliofanía es la duración de la luz solar. Se mide la humedad del suelo, se mide la evaporación tanto en ambiente como desde superficies libres de agua, se mide también la evapotranspiración, se registran los eventos de helada, su intensidad y frecuencia, la existencia de rocío, incluso se mide la cantidad de rocío en algunos lugares donde el agua solamente depende de lo que se acumula como rocío, se mide la cantidad de rocío recolectado. Y se mide también la frecuencia y las características de los granizos, ¿sí? Depende de la categoría de estación agrometeorológica, también tendrán más o menos instrumentos en ese lugar. Esta es una vista de una de las estaciones principales de la red de INTA. Es una estación agrometeorológica principal que muchas veces funciona como calibrador de instrumentos de las estaciones auxiliares. Entonces, como van a ver, la estación tiene ciertas características, todos los instrumentos están pintados de blanco. Después, si quieren, pueden leer las normas respecto a esto, yo no lo voy a dar. El césped se mantiene corto a determinada altura. Hay una distancia entre cada instrumento, en donde el observador cada día realiza un circuito de observación que también está reglamentado por las normas internacionales. Las estaciones agrometeorológicas tienen esto que se llama mástil termométrico, donde se instalan termómetros de mínima para registrar la menor temperatura alcanzada durante las noches frías y cuál es la menor temperatura registrada en cada altura. Desde el ras del suelo hasta aproximadamente 2 metros de altura se mide, ¿sí? Dependiendo del cultivo, una u otra será más importante. Luego también tienen, y esto es especial de las estaciones agrometeorológicas, los geotermómetros. Los geotermómetros que también se instalan a distintas alturas. Son termómetros con sensores de mercurio y están desde el ras del suelo hasta 10, 15, 20, 1 metro, 2 metros, ¿sí? Entonces, estos instrumentos son característicos de estas estaciones. Todas las estaciones meteorológicas y agrometeorológicas, como les adelanté, realizan sus observaciones de acuerdo a normas. Estas normas se refieren a tanto qué instrumental utilizar, cuáles son las unidades de medida, cuál es la escala de medición, cuáles son los horarios de observación, la frecuencia diaria, la frecuencia en la cual deben calibrarse los instrumentos. Y entonces en la Argentina lo que hacen las estaciones agrometeorológicas es, generalmente hacen 3 visitas al día a la estación, al lugar donde están los instrumentos, y se leen los instrumentos manuales, ¿sí? O sea, las estaciones automáticas generalmente envían sus datos a un sistema. Entonces, en las estaciones automáticas solamente se controla que todo esté funcionando correctamente. Pero en los instrumentos manuales el observador debe hacer la lectura. Y tiene un circuito de lectura. Y acá lo que estamos viendo es los instrumentos que están en la casilla meteorológica. Algunos instrumentos se leen las 3 veces en el día. Otros, como el termómetro de mínima, solamente se lee una vez al día, ¿sí? Una vez al día, a la mañana, por ejemplo, en la lectura de las 9 se lee el dato. Otros instrumentos se leen solo a la tarde, por ejemplo, el termómetro de máxima. A veces también se lee en el día, 2 veces al día el instrumento de máxima, y así. El pluviómetro que está afuera se lee solamente una vez al día, que es a las 9 de la mañana, y recoge la información de lluvia, si lloviera, de 9 a 9 de un día hasta 9 del día siguiente.
Yo no voy a hablar mucho detalle, esto hay mucha información en internet. Bueno, después también hay estaciones meteorológicas especiales. Fíjense que esto es una producción, es un cultivo donde está instalada una estación meteorológica que puede quedar solamente un ciclo de producción o puede estar permanente en ese lugar. También puede estar dentro de un cultivo de frutales donde los sensores generalmente se ubican a la altura en la cual se interesa medir las condiciones meteorológicas. Después hay otro tipo de estaciones meteorológicas, esto sería para los índices de peligro de incendios forestales. Este instrumento está instalado en una fuente proveedora de agua, por ejemplo, si fuera una proveedora de agua potable de la ciudad. Entonces se instalan también estaciones meteorológicas para medir la variación del caudal. Y hay otras estaciones meteorológicas especiales que se llaman torres meteorológicas. Esta es una torre meteorológica donde en cada nivel existen instrumentos meteorológicos. Estas puntitas que ustedes ven son, por ejemplo, sensores de radiación. Y hay sensores de radiación, sensores de flujo de dióxido de carbono, de vapor de agua, de oxígeno, temperatura, humedad relativa, etc. ¿Sí? Son estaciones mucho más complejas para estudios más complejos. Ahora vamos a pasar a hablar un poquito de las observaciones fenológicas. La fenología de las plantas es típicamente cuantificada a través de observar las fechas y la duración de las fenofases. El conocimiento de cuándo ocurre cada evento fenológico y su variabilidad año a año o en regiones geográficas permite mejorar el manejo del cultivo relacionado al momento y la frecuencia de riego, de la fertilización, de la protección de los cultivos. Estas fenofases pueden ser eventos vegetativos como reproductivos, o sea, las hojas, ramas y su flor y fruto. Cada fenofase no está universalmente definida. Por ejemplo, la fase de floración no tiene la misma definición para todas las plantas y además va a depender de si la planta tiene flores hermafroditas, si tienen las flores separadas en un mismo pie o tienen las flores masculinas en un pie y las femeninas en otro pie. Entonces, cada planta tiene su forma especial de desarrollar su estado fenológico, por lo tanto, después habrá formas especiales de registrar estos estados fenológicos. Sí. Por otro lado, la definición de la fase puede estar determinada por el tipo de producto que se obtiene de la planta, ya que la identificación de los momentos críticos define el manejo de un cultivo. Por ejemplo, la aplicación de fertilizantes, la polinización artificial. Acá tenemos una guía donde, según el estado fenológico y el mes, habrá un problema sanitario que resolver. Entonces, la observación fenológica y el momento en que se produce se realiza con este objetivo. En la figura de arriba tenemos que la observación fenológica de las flores, sería masculina y femenina, se realiza para justamente definir en qué momento se va a hacer la polinización cruzada para obtener los frutos. Y semillas, por ejemplo, en este caso serían pinos. Entonces, recientemente ha habido un creciente interés en la fenología debido a los cambios en los momentos de ocurrencia de fases en plantas, insectos, aves, incluso anfibios, que están relacionados a los cambios climáticos, o sea, al cambio climático. Y entonces algunas agencias ambientales internacionales han sugerido que siempre se incluyan las observaciones fenológicas cuando se emiten los informes meteorológicos y que esto sea, que la fenología sea un indicador del cambio climático en un lugar. La información sobre fenología también es importante para todo lo que tenga que ver con contaminación ambiental, principalmente en lo que tiene que ver con la liberación de polen. Hay servicios, por ejemplo, en Estados Unidos, el servicio meteorológico mide regularmente la presencia de polen y difunde el grado de intensidad de polen que existe en la atmósfera, ¿sí?